Tisha B'Av significa simplemente una fecha. Tesha 9 Av del calendario judío del mes de Av, que cae entre julio y agosto, entre el 15 de julio y el 15 de agosto, como es un calendario lunar. Las fechas son móviles y se conmemora las destrucciones del primero y del segundo templo, o más bien del templo de Salomón y del templo de Herodes. Ambos fueron destruidos en el mismo día, con una diferencia de muchos siglos, pero ambos fueron destruidos el 9 de Av. Y bueno, básicamente los judíos lo conmemoran con las caras tristes, afligidos por la destrucción de el templo. La destrucción de estos templos va a venir por la denuncia de los profetas en un proceso de muchos siglos. El pecado se va a ir acumulando en Jerusalén hasta que finalmente Dios dice: voy a destruir el templo, voy a destruir el templo de Salomón, voy a destruir el templo de Herodes. La denuncia en voz del profeta, el profeta que ve la inmoralidad del pueblo, el profeta que ve la desintegración de la sociedad. Nosotros como pastores, nosotros como cristianos, hemos perdido ese poder de denuncia. Vivimos la mayoría en democracias y se nos habla de libre expresión, pero se nos dice: cuidado, no te metas en política, eso no te interesa. Tú a lo tuyo, religión y política son cosas distintas. Y se nos olvida que en tiempos bíblicos eran los profetas y los sacerdotes los que ponían y deponían a los reyes, los que decidían quiénes gobernaban y quiénes no. El papel de denuncia ha pasado a manos de periodistas, y de periodistas con pantalones, porque hay periodistas vendidos a los gobiernos. Hay noticieros que solamente publican la información por la cual se les paga el grupo hegemónico, el grupo gobernante. Ha pasado a los reales periodistas que denuncian las corruptelas de los gobiernos autocráticos, dictablandas disfrazadas de democracias y repúblicas. No existe una libertad de expresión como no le existió en los tiempos de los profetas, que eran perseguidos por denunciar el pecado. A Jesucristo lo persiguen por denunciar las corrupciones del gobierno. Le llama zorra a Herodes. Lo persiguen por autoproclamarse hijo de Dios. Es una blasfemia y lo matan. Es decir, no había en ese entonces ni ahora libertad de expresión. Déjame decirte, no podemos hablar mal de personajes públicos. Puedes hablar mal de Dios, te puedes burlar de él, pero no se puede tocar al Papa, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, porque entonces todo mundo te empieza a callar y te empieza a decir blasfemo y no sé qué y mereces, etcétera, etcétera. No se puede hablar ni siquiera de los homosexuales porque lo tachan a uno de homofóbico. ¿Y dónde está la libre expresión para que yo decida si estoy de acuerdo o no con este tipo de movimientos? Es un problema real, es un problema al que nos enfrentamos. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Orar, postrarnos delante de Dios y llevar la denuncia a los pies del Señor. Decirle: Dios, esto está sucediendo así y así y así, para que Dios tome cartas en el asunto. La destrucción de los templos finalmente es un asunto divino, viene del cielo. La ira de Dios se derrama porque hubo intercesores que estuvieron orando
para que se acabara toda esta corrupción, para que se acabara toda esta inmoralidad. Hermano, hermana, nos toca orar por los defensores, nos toca orar por los que se levantan en marchas, nos toca orar por los que denuncian, para que sus voces sean oídas y venga un cambio en nuestros respectivos países. El Señor te esté bendiciendo, el Señor te esté haciendo un intercesor, el Señor esté dando el anhelo de tu corazón. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy estoy promocionando mi tercer libro en esta colección de 26 tomos sobre el Talmud y a la luz de las enseñanzas de Jesucristo. Es básicamente la sabiduría rabínica, la matriz judía, la gente con la que convivía Jesucristo día a día para nutrir nuestro cristianismo, para nutrirnos en el Nuevo Testamento. Puedes conseguir cualquiera de estos 3 libros o mis libros anteriores en internet, en la librería. Búscalos por mi nombre completo en Amazon, Lauro Eduardo Ayala Serrano. Dios te bendiga, hermano, y que sea de bendición esta literatura para tu vida.